Tema número 2, Matemáticas 4. ¿Qué es una función? Vamos a hablar de funciones. ¿Qué es una función? Una función es una relación a la cual a cada elemento del conjunto A o a cada elemento que le dé a X le corresponde un solo elemento del conjunto B, es decir, una sola respuesta en Y. ¿Sí? Podríamos verlo así. Entonces, normalmente una función se representa con f de x, función de x, que se lee función de x, o bueno, f de x, es decir, los valores de esta función dependen de los de x. Aquí se fijan de una manera gráfica, entender esto es, cada valor que yo le doy al conjunto o a la entrada, a la función, genera una sola salida, ¿sí? O sea, un valor no va a 2. O sea, si yo hago esto, si yo hago esto de aquí, esto ya no sería una función, porque a este valor le estoy diciendo que le tocan 2, ¿sí? O sea, vean, aquí y aquí. Esto no es una función. Ojo, lo que sí puede pasar es lo siguiente. Yo puedo tener este valor que esté aquí y pudiera tener otro valor, no sé, otro valor que también me dé este mismo resultado. Eso sí se vale, porque a un valor de aquí me da un solo resultado. A eso se refiere, ¿sí? Cada valor de x nos va a dar un solo resultado en la función. Eso es una función, ¿sí? O sea, que solo tenemos una única respuesta, que no nos dan múltiples respuestas por una operación. Esas son las funciones. En las funciones, cada operación tiene un único resultado, ¿sí? No puedo decir, es que puede ser 5 o puede ser 6. Eso está incorrecto, eso no son funciones, ¿sí? O es 5 o es 6, ¿sí? Cada operación va a tener una sola opción como resultado. Hay diversas formas de una función o de representarlas, ¿sí? Forma tabular, esta por ejemplo la vieron en Matemáticas 2, donde le daban valores a x para encontrar los valores de y. Se fijan, a cada valor de x le corresponde un solo valor de y. No hay más de un valor aquí abajo, ¿sí? De forma gráfica, graficando los valores, ¿sí? No pongo dos puntos en el mismo plano, o sea, no aquí en el 1, aquí pongo un punto y otro más arriba en el mismo 1, sino que el punto que sigue pues ya está en otro valor de x, ¿sí? Analítica, cuando se escribe la ecuación, y igual a 3x, logaritmo de 4x, f de x igual a seno de x, o sea, ¿sí? Cuando la escribo como ecuación. Comprensiva dice mediante una expresión clara y precisa que nos dicte, dice una orden, dice, es decir, en vez de leerla así como en forma analítica, se escribe, dice, la función f de x es igual al triple de la variable independiente menos la unidad. Eso fue esto. La función f de x es igual al triple de la variable independiente, x es una variable independiente, su valor no depende de nadie, menos la unidad. ¿Okay? La comprensiva es cuando en vez de escribirlo con una ecuación, redacto cómo se leería la ecuación. Y de par ordenado es cuando doy las coordenadas, ¿sí? Aquí se fijan, tengo 1, 2, entonces aquí lo pongo como coordenadas. 1,2, 2,5, 3,8, 4,11, ¿ok? Entonces, par ordenado, escribo el conjunto de pares ordenados, es decir, de coordenadas, que después se pueden graficar en un plano cartesiano. O sea, utilizar un método no quiere decir que no use los demás. Normalmente se utiliza el analítico, el tabular y el gráfico, o el analítico, el tabular, el par ordenado y el gráfico. Pocas veces sí, siendo muy realistas, pues pocas veces usamos la comprensiva, pero es importante la comprensiva porque precisamente es la que me ayuda a comprender, como su nombre lo dice, lo que estoy escribiendo en la manera analítica, o sea, a leer esto.
Para eso es esa forma. Ahora bien, los tipos de variables, yo ahorita les decía, variable independiente. La variable independiente es una variable, como su nombre lo dice, no depende de nadie. Por lo general se representa con la letra X. Siempre en nuestras ecuaciones X puede tomar cualquier valor, ¿sí? O luego estamos buscándolo y en una ecuación X vale 8 y en otra hacemos otro ejercicio y X vale 10 y en otro hacemos otra vez el despeje y X vale menos 2, etc. Los valores de X son independientes. O sea, no dependen de nadie, ¿ok? En la vida real, ¿qué sería esto? El tiempo. El tiempo va a avanzar. No depende de nadie. El tiempo avanza, punto. No puedes hacer nada para que no avance, ¿sí? Si lo situamos todavía un poquito más real, junto con la variable dependiente, que es la que sí va a depender su valor de alguien, y se suele representar con la letra Y o f de x. Aquí, por ejemplo, un recorrido en automóvil. Si yo quiero ir de Guadalajara a Puerto Vallarta, son de 4 a 5 horas de camino, ¿sí? ¿De qué depende? De la velocidad, ¿sí? Pero el tiempo no depende de la velocidad, realmente. O sea, aquí el tiempo va a transcurrir. Tú vas a hacer más tiempo o menos tiempo dependiendo de la velocidad a la que vayas. Si yo quiero llegar a Vallarta en 4 horas, pues tendré que ir más rápido, ¿sí? Mi velocidad depende del tiempo que yo necesite hacer, ¿sí? Si no tengo prisa y digo, me la voy a llevar con calma y ni siquiera 5 horas, voy a hacer 6. Ah, pues mi velocidad depende de esas 6 horas que quiero hacer, ¿sí? Entonces, el tiempo va a avanzar sin importar tu velocidad, el tiempo transcurre. Pero el trayecto o la duración, pues va a depender de la velocidad, ¿sí? Entre más rápido vayas, pues menos tiempo vas a hacer de trayecto. Entre más lento vayas, más tiempo harás, ¿sí? Entonces, son relaciones de dependencia, es identificar quién no depende de nadie. Y quien no dependa de nadie, esa es la variable independiente, y es la X. Quien dependa de otros valores es la letra Y o f de x. Ahora, para encontrar el valor de una función, pues normalmente, ¿qué hacemos? Le damos valores arbitrarios, es decir, los que yo quiera, o los que me indiquen, en todo caso en el ejercicio, a la variable independiente. ¿Para qué? Para poder encontrar los valores de la variable dependiente. Normalmente, bueno, puedo tener así, f de x igual a 3x menos 4. Ah, pues entonces en un primer renglón digo que x vale 1, entonces cambio las x por un 1. Luego puedo decir que vale 2 y cambio todas las x por 2. Luego puedo decir que vale 3, cambio las x por 3. Son valores arbitrarios. ¿Por qué 1, 2 y 3? Porque pues así se me ocurrió. Alguien puede haber dicho, ah, no, yo quiero también negativos. Menos 2, menos 3, menos 5, por ejemplo. Ah, o yo nomás quiero menos 1, 0 y 1. Son valores arbitrarios. O podemos hacerlo en una forma tabular, es decir, dándole también valores. Aquí en la tabla se indica qué valores va a tomar x y abajo los valores que resultan de darle estos valores a x. Aquí yo digo 3x menos 1 y aquí en el primer renglón o en la primera celda vale 1, sería 3 por 1, 3, menos 1, 2. 3 por 2, 6, menos 1, 5. 3 por 3, 9, menos 1, 8. 4 por 3, 12, menos 1, 11. ¿Sí? Vean, o sea, sigo esto, 3 por el valor de x y el resultado le resto 1. La función es la fórmula que voy a seguir simplemente. Y esa es la importancia de este tema. Este tema lo que nos enseña es a leer fórmulas y a poderlas seguir, ¿sí? Hay dos tipos de funciones a grandes rasgos. En el siguiente tema vamos a ver ya una clasificación más a detalle. Aquí simplemente vamos a hablar de funciones explícitas e implícitas. Las funciones explícitas es cuando la variable independiente f de x o y se encuentra ya despejada, ¿sí? No forma parte de las operaciones, no forma parte de la ecuación, sino que, si se fijan, en todos los casos, la y o la f de x ya están solitas, están despejadas. E implícita es cuando no están despejadas. Aquí se fijan,
tengo la y dentro de las operaciones, 4x más 3y igual a 5. No está despejada. Aquí tengo también la y dentro de las operaciones, 2x más 3y menos 5 igual a 0. No está despejada y esto es una función implícita. ¿Ok? Explícita está despejada, implícita está dentro de las operaciones y no está despejada.